Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos repasar algunas pautas de manejo para mejorar la producción ovina. Mejorar la productividad animal en el sector ovino como concepto moderno implica no solo aumentar el número de animales o los kilos de carne o de leche producidos en un establecimiento, sino también la eficacia y la eficiencia con la que se obtienen esos productos. Recientemente han sido incorporadas otras consideraciones relacionadas a la salud humana, el cuidado del medio ambiente y el bienestar del animal, que se sustentan en el buen manejo de los animales. El factor fundamental del manejo es el personal. Para que tengan una idea, el personal es en datos del SUL, del Secretariado Uruguayo de la Lana, hablan que el promedio es de 58 años de edad de un trabajador rural que se dedica a ovinos. Y ahí tenés uno de los principales factores que incide. Por supuesto que si hablamos de factores inherentes a lo que uno puede pensar en una producción, ya sea sanitarios, reproductivos y nutricionales, el factor más importante a considerar es el nutricional, que va por encima del 55% de importancia en lo que tiene que ver con los costos de una producción. Considerando la incidencia que la nutrición tiene en la estructura de costos de la producción ovina, numerosos trabajos de investigación se orientan a determinar el efecto de diferentes dietas utilizadas en la alimentación de las ovejas. En Patagonia, desde hace varios años, el INTA viene realizando distintas experiencias asociadas al uso e implementación de herramientas pensada para las suplementaciones y engordes de ovinos. Hay muchos trabajos y mucho por trillar. Tenemos a un profesional de élite como el ingeniero Celso Giraudo en el INTA, que ha hecho muchos trabajos sobre nutrición. La Patagonia misma, que es del sector donde trabaja el ingeniero, es un sector muy importante en cuanto al cuidado de mallines. Si pensamos que el 60% de los ovinos están distribuidos por Patagonia Sur principalmente y Patagonia Norte. Ahí tenemos casi el 60% de los ovinos del país. Y ahí los recursos forrajeros, como son los mallines, son fundamentales. Imagínense que un mallín se puede transformar en un modo de suplementar en épocas de carencia, ya que se produce hasta 15.000 kilos de materia seca en esos humedales, como se denomina el mallín. La mejora del índice de señalada, factor determinante en la eficiencia de procreo de los sistemas de producción ovina, está asociada a la planificación de un programa integral. El plan de manejo reproductivo debe contemplar aspectos vinculados a la nutrición, la sanidad y la reproducción, atendiendo las diferentes etapas de un ciclo comprendido entre la revisación preservicio y el destete, contemplando la estacionalidad. La fundamental herramienta que es la ecografía en la producción para delinear la presencia de animales, como puede suceder, ahora te paso a otra zona de producción, provincia de Buenos Aires, pradera pampeana, donde los recursos forrajeros son más importantes que en Patagonia, y podemos tener mellizos o trillizos. Y eso, con un diagnóstico ecográfico, nos lleva a hacer un manejo relevante en cuanto a la nutrición. Sé si tengo que suplementar en la etapa de G2, porque no es lo mismo tener 2 mellizos en cavidad abdominal que ocupan la cavidad del rumen, que tener 1 o 3. Es totalmente diferente, y el uso de verdeos de invierno y hasta verdeos de verano, como sucede en Uruguay con el cordero pesado, un cordero que llega vivo entre 36 y 43 kilos, es totalmente diferente. Depende del modelo, y acá sí que no hay un modelo. Es decir, uno puede trabajar con pastor, sin pastor, extensivo, semi-intensivo, extensivo. Lo importante es que esto es producción, y producción es costo-beneficio. Es decir, no podemos dejar de lado, y más se trata de inculcar a los alumnos, es que uno está trabajando para que el productor produzca, y ese producto tiene que llegar a un plato y tiene que tener características que el productor vea
que es un feedback que el año que viene vuelva hacia él. Verdaderamente no hay muchas modificaciones, salvo algunos cuestionamientos que tienen que ver con la recuperación de la genética de animales, porque nosotros, por la problemática de las espongiformes, principalmente desde la aparición de la vaca loca, no podemos traer genética de otro lado que no sea Nueva Zelanda o Australia. Entonces, por ejemplo, en un sistema de producción lechera que utilizamos una genética de línea Frisona, comúnmente llamada, que es alemana, es imposible traer genética de allá. Entonces hay que tratar de recuperar genética desde sectores que tengan la posibilidad de tener un termo de nitrógeno líquido con semen congelado de algún reproductor que haya entrado hace más de 15 años. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires cuenta con una cátedra de producción ovina para la formación de sus alumnos de grado. Todas las prácticas con las majadas se desarrollan en un entorno productivo real, con actividades vinculadas a la producción animal. Básicamente, si bien no es lo que representa la producción ovina, las herramientas que nos han dado las gestiones anteriores y la actual gestión es tener un tambo ovino caprino en la facultad. Actualmente estamos manejando solo ovinos y a partir de esa característica que tenemos de tener un núcleo en nuestra facultad, la ciudad de Buenos Aires, de tener animales, podemos implementar cuestiones de manejo general, no solo en el grupo de ovinos lecheros, sino también cómo se revisa un ovino, tenemos actividades prácticas, cosa que nos permite verdaderamente producir un ahorro en la gestión actual, debido a los costos que uno afrenta frente a ir a un establecimiento a 300 kilómetros, tener una majada en la facultad y poder trabajar conjuntamente con la escuela agropecuaria, con la cátedra de infecciosa, con la cátedra de microbiología, con la cátedra de inmunología, con la cátedra de farmacología. Como estás viendo, estoy hablando de interdisciplinariedad de diferentes ramas, nos permite maximizar esta herramienta que nos ha dado la gestión. Después de repasar estas pautas que nos permiten mejorar la producción ovina, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Veterinarias de la UBA por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo podemos hacer mejores pasturas. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. El implante de pastura se ha convertido para la ganadería bovina en una herramienta estratégica y en este segmento de Saber Rural les contamos por qué. Desde hace algunas décadas, fortalecido por el modelo de agricultura actual y la intensificación productiva, se ha generado una redefinición de los ambientes rurales. La tendencia en la pampa húmeda generó el desafío de reubicar a la ganadería en otras zonas productivas y plantear nuevas estrategias de manejo con la adopción de pasturas e insumos para los nuevos ambientes. Lo primero es conocer el ambiente donde uno está trabajando y piensa implantar una pastura. Cuando digo conocer el ambiente es saber qué tipo de suelo tiene ese potrero. Pensemos en un potrero a sembrar. ¿Qué tipo de suelo tiene? Por ejemplo, en la cuenca del Salado hay mucha variabilidad. A veces de un potrero a otro o dentro de un mismo potrero se dan distintas situaciones, sobre todo en estructuras de campos donde hay potreros grandes,
más de una vez es posible y uno lo puede hacer con un poco de experiencia, reconocer tres grandes ambientes: el ambiente de la loma, el ambiente de la media loma y el ambiente del bajo, cosa que por sentido común todo el mundo va a interpretar, ¿no? Loma, media loma y bajo. Generalmente los potreros o los sectores ganaderos son los que ocupan los bajos o las medias lomas bajas, porque las lomas en general tienen un uso agrícola o de otro tipo de recursos forrajeros. El sector agropecuario, el sector ganadero en particular, un poco es arrastrado por la evolución del sector agrícola, ¿no es cierto? Arrastrado a posiciones donde por ahí no pensó hace una década o más que se iba a encontrar. Es una evolución interesante porque eso nos ha llevado a ir diseñando nuevos sistemas ganaderos, nuevos sistemas de engorde, nuevos sistemas de ciclo completo. Apareció mucho el uso de forrajes conservados, de reservas, con un rol de engorde, con un rol importante incluso en la cría. Y hoy hay, por un lado, un tanto de cierto desconcierto hacia dónde van los modelos, cuáles son los que se van quedando, pero por otro lado hay expectativa y desafío interesante. Ese famoso suelo del barro blanco. Bueno, ese es el ambiente del pelo de chancho, el barro blanco, donde Agropiro puede producir y persistir perfectamente y prácticamente es la única especie que se adapta bien a ese ambiente. Y el ambiente donde está ocupado por el gramón, que puede ser una pastura vieja degradada o una agricultura que quedó de mal rendimiento y se engramilló el lote, esos ambientes donde hay gramón como maleza representativa o como vegetación representativa son ambientes ideales para implantar festuca. Digo ideales en el sentido de que van a implantarse y producir y persistir satisfactoriamente bien. La agriculturización planteó a la ganadería nuevos desafíos relacionados a la mejora de los índices reproductivos. El reordenamiento espacial de los recursos, con el objetivo de aumentar la eficiencia, es una estrategia que se fue adoptando en el manejo de las festucas y agropiros de los campos ganaderos. En los últimos años, no solo Balcarce, otras experimentales del INTA y otras facultades o entidades como pueden ser ACREA o APRESID, todas suman en el aporte de conocimiento para el productor y tener herramientas disponibles de manejo. Hay muchos avances en cuanto a implantación y manejo de estas especies. Nosotros desde Balcarce, desde hace unos años, nuestro lema es buenas prácticas de manejo de pasturas. Nos basamos en tres grandes prácticas, hay muchas, pero tres que creemos que son las más importantes: la implantación, la fertilización estratégica y el pastoreo. Las tres combinadas, aplicadas en forma armónica y siguiendo protocolos sencillos de fácil entendimiento y aplicación, permiten planificar o pensar en techos productivos de las pasturas muy superiores a los que hoy habitualmente o corrientemente manejamos. Al implantar una pastura, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante contemplar los antecesores, la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. Si bien es sabido que la carencia de nitrógeno, fósforo y azufre son determinantes en el escaso desarrollo de las pasturas, a través de estrategias de fertilización, se puede incrementar la eficiencia de utilización de los nutrientes por parte de las pasturas. Nosotros decimos que la fertilización debe ser estratégica. Con estratégica le estamos dando una pincelada de diferencial, no fertilizar porque sí, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, sino donde es necesario, con la cantidad necesaria y en el momento necesario. Es decir, que hay que reconocer un espacio, un lugar, un tiempo para decir, bueno, acá. La fertilización es una excelente herramienta para redireccionar la oferta de forraje hacia un momento del año donde por condiciones biológicas no va a haber oferta de forraje. Una cuestión que muchas veces el productor lo analiza muy detenidamente y el nitrógeno y el fósforo lo pone en otro lado y no lo pone en la ganadería, pero claramente es la variable que más impacto tiene, digamos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con pastura, es la variable que más impacto tiene. Una pastura de 4 toneladas puede producir 12 si le ponemos en los nutrientes.
¿no? Ese es el rango que podemos hacer cambiar. O sea que es impactante. Eso no ocurría antes cuando la base de las pasturas eran leguminosas, tipo alfalfa, en donde el impacto no era de esa magnitud. O sea que ese es el primer detalle. Después que se haga o no se haga es otra historia. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero conocemos el impacto que tiene la fertilización. Si yo necesito tener pasto antes, tengo que aplicar artificialmente el fertilizante, habiendo una mínima temperatura para aplicar, que esos son 9 grados y eso se logra a principios de agosto, y habiendo un balance hídrico favorable, que generalmente en esta zona el invierno presenta un balance hídrico favorable porque como hace frío es muy baja la demanda atmosférica y el suelo sale del invierno bien provisto de agua. Entonces tenemos buena provisión de agua, una temperatura que empieza a aumentar. Si le aplicamos el nitrógeno, en 30 a 40 días voy a tener un pasto que de la otra forma, a mediados de septiembre, de la otra forma tendría que esperar a mediados de octubre. Esos 30 días que anticipo, ese primer pastoreo de primavera, es un montón de tiempo para muchos sistemas de producción. Me permiten, por ejemplo, llegar con una vaquillona de 15 meses a peso dentore en fecha correcta, cuando de la otra forma tendría que esperar más, o permite avanzar una tropa de recría para que llegue antes a terminarse en un corral, o aprovechar kilos baratos de pasto de primavera, transformándolo en kilos de carne y tener o aumentar la carga animal también. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El tratamiento de los efluentes en la producción animal es un tema que va mucho más allá de la cuestión ambiental. Y en este segmento de Saber Rural les contamos por qué. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería y la agricultura han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. En este proceso, que afecta a la sustentabilidad ambiental, el sector productivo y en particular el primario porcino, considerado contaminante de grado A, es generador de desechos de un alto impacto sobre el medio ambiente. Si uno no hace un buen tratamiento de los residuos que produce la actividad porcina, pueden producir impactos en el ambiente, en el aire, agua, suelo, digamos, contaminación focales, puntuales en el suelo, por exceso de nutrientes. En las aguas pueden producir contaminación por la alta contenido de materia orgánica, pérdida de biodiversidad, presencia de nitratos en altas concentraciones. Y en el suelo también esto puede filtrarse a las napas freáticas y producir este tipo de contaminaciones, pero generalmente está dado por el exceso de nutrientes en un punto específico, que si en el caso de napas pasa a napa freática, después esta contaminación se va a ir apareciendo en otros lugares. Y en el aire, bueno, la contaminación típica que en parte, digamos, se lleva una torta importante la actividad pecuaria a nivel mundial, que las liberaciones de gases de efecto invernadero. El incremento de producciones pecuarias en forma intensiva y los problemas asociados con el manejo de excretas, así como la preocupación sobre la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas generada por dichas excretas, obligan a la búsqueda de mejores alternativas para su disposición apropiada.
El desarrollo de biodigestores es una alternativa de manejo de desechos que permite convertir los pasivos ambientales en energía. Sin embargo, este es un aspecto diferente al desafío que presenta el tratamiento de los efluentes. Las granjas tienen que invertir en algunas herramientas para el control de olores, de polvos que se mueven desde las granjas en los lugares vecinos, cortinas forestales y demás. Después hay tecnologías como los biodigestores, que son bastante modernos en el país, que también pueden colaborar en el control de olores y en la generación de gas y electricidad. El reciclado de los nutrientes a través del uso agronómico de los efluentes. Esas son todas herramientas que nos permiten fortalecer la sustentabilidad de la granja porcina. Las granjas porcinas son generadoras de aguas residuales y desechos que impactan en el ambiente e inciden en el proceso productivo. Para mejorar el manejo de los residuos, los planes de gestión ambiental deben considerar el tratamiento de las aguas residuales y el procesamiento de los desechos. Dividimos los residuos, podemos tener residuos sólidos o líquidos. Sólidos, es bastante más simple, se produce mucho menos desecho y uno puede pensar en una cuestión de compostaje. Y eso está funcionando muy bien y al final me queda un material con un alto valor nutricional, un alto valor de recomposición de suelo. Y en la fase líquida yo tengo diversos tipos de alternativas, pero creo que fundamentalmente es inevitable no retener ese líquido, darle un tiempo de retención. Lo más económico y lo más viable son en los sistemas de laguneo, no solo en Argentina, sino en el mundo, donde bueno, ahí lo que se hace es un poco estabilizar, bajar la cantidad de materia orgánica, la contaminación que tiene esos líquidos y después poder pensar en darle una disposición final como un fertilizante. Las recomendaciones técnicas van a variar dependiendo de qué gravedad tiene exceso hídrico, pero siempre tratando de llevar como mensaje a los sistemas productivos confinados que logren capturar ese efluente, al menos capturar ese efluente a través de lagunas, en lo posible anaeróbica. Te digo en lo posible porque justamente necesitan 3 metros de profundidad, hoy tenemos napas muy altas y a veces a través de talud uno la puede levantar, pero bueno, lógicamente genera un costo bastante alto. Pero bueno, al menos tratar de retener ese efluente generado para que no haga contacto con el agua de napa o el agua de lluvia y esto después termine a través de las lixiviaciones contaminando con nitrógeno, nitrato el ambiente. Entonces bueno, en principio eso, ¿no? Las consecuencias en cuanto a la sustentabilidad no están dadas en sí si uno dice, bueno, tengo este desecho, este residuo, por el residuo mismo, sino por el mal manejo y la falta de planificación de la actividad pecuaria en general, digamos. Creo que pasa todo por una cuestión de gestión. La tecnología está disponible o está al alcance de las manos, o se puede conseguir, pero es una cuestión de gestión. Si hablamos del sistema de producción de cama profunda, realmente es complejo. La cama profunda trabaja con la absorción de la cama y de los desechos a través de la cama y del suelo, y cuando no absorbe, ahí sí comenzamos a ver una cama que se ensucia demasiado, problemas sanitarios, problemas de engordes, problemas productivos, como bien decías vos. En cambio, los sistemas de confinamiento, en líneas generales, si la cosa no es demasiado grave, el animal está un poco aislado de ese problema hídrico que está afuera, entonces el manejo es el mismo, salvo algún problema que pueda tener en la carga, en la venta, que el camión no entra, pero eso está un poco aislado, salvo lo que comentábamos recién, el manejo del efluente que genera ese sistema. Pero de menor a mayor, el más problemático es el sistema al aire libre, con estos problemas hídricos, luego le sigue el cama profunda cuando la napa está muy alta, y diríamos que en esta etapa, y específicamente hablando de los problemas sanitarios internos del criadero, el confinamiento está medio salvado de ese tema. El manejo de efluentes demanda alternativas para una disposición apropiada de las excretas provenientes de la producción pecuaria. Su uso para la reposición de nutrientes que se extraen del suelo con la agricultura es una propuesta de manejo de desechos que permite convertir los pasivos ambientales. En Argentina la producción porcina creció de una forma intensificada, concentrada, entonces estos criaderos tienen una característica que se generan
demasiada cantidad de efluente en una zona concentrada del territorio, entonces tenemos que darle una solución. La solución que proponemos desde INTA es esos efluentes aplicarlos al suelo como una forma de sustentabilidad ambiental para tratar de lograr una devolución de los nutrientes que extraen las plantas durante su producción del suelo. Entonces lo que proponemos es restituir al suelo los nutrientes que son extraídos mediante los cultivos. De esta forma podemos lograr reducir el impacto ambiental que generan los efluentes en una laguna o en una fosa donde se almacenan, debido a que por percolación pueden sufrir una contaminación de agua en APE. Entonces la mejor alternativa o solución que podemos brindar es aplicarlos nuevamente al suelo. Eso a veces depende mucho del bolsillo del productor y de la capacidad agrícola que pueda tener. Uno escucha diferentes tipos de tratamiento, pueden escuchar lagunas, biodigestores, separación de sólidos. Bueno, esas alternativas que tiene dependen del contexto del productor, si es agrícola o porcino solo. Generalmente los productores agrícolas porcino, la que le queda más a mano, la más recomendable, dependiendo de las leyes y en la provincia donde esté, es la retención hidráulica de la laguna de efluente y luego pasarlo como fertilizante a la agricultura. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.